llamarlo un premio. Me parece que es un lazo entre la radio y las madres. Un lazo de amor, un lazo de comprensión, que es lo que a uno le hace falta para vivir. Radio Caput. Así que Radio Caput, a todos, a los compañeros, a los chicos, a todos. Les prometo que hasta el último día de mi vida, mientras pueda respirar y aunque sea caminar unos pasos, voy a seguir en esta lucha para ustedes, por ustedes. Gracias. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos en la tarde de martes en Radio Caput y en Operativo Clamor, arrancando nuestra semana. Una semana muy especial, por cierto, cuántas cosas están pasando en estos momentos. Y además, en la previa de lo que va a ser otra semana muy importante, la que viene, porque estaremos a pocos días del Día de la Memoria y de lo que seguramente va a ser esa movilización multitudinaria del próximo 24 de marzo. Venimos del 8M, con una verdadera multitud en las calles. En una semana realmente interesante en materia política, porque da la sensación de que hay un gobierno que se derrumba, ¿no? Que se derrumba en todos los sentidos de la palabra. Y que el salariazo que se dio a sí mismo el presidente puede haber marcado un antes y un después, ¿no? Pero bueno, tenemos un invitado de lujo hoy con nosotros aquí en el programa. Estamos ya con la presencia en vivo y en directo, ustedes lo pueden ver a través de las cámaras de YouTube, del diputado nacional mandato cumplido, Alejandro Topo Rodríguez, que además, por supuesto, es un hombre del peronismo, fue en su momento también ministro de Daniel Scioli y demás yerbas. ¿Cómo te va, Topo, querido? ¿Qué tal, Javier? Gracias. Un gusto por tu presencia aquí, nos conocemos de hace muchísimos años. Hemos compartido militancia política también, así que es un placer tenerte. El gusto es mío, Javier. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y la verdad que en lo que uno puede seguir en las redes sociales, es de lo más interesante tus análisis en Twitter, querido Topo. Hemos hablado también aquí en vivo en el programa, pero siguiendo las cosas que vos venís analizando en Twitter respecto de cómo va el gobierno nacional, cómo se están dando las situaciones políticas en medio de esta crisis económica y social, es de lo más interesante el aporte que estás haciendo. Bueno, gracias. Nosotros tenemos un pequeño instituto que es nuestro Instituto Consenso Federal. Desde allí hacemos un seguimiento diario de la gestión del gobierno de Milei y también llevamos adelante un programa de formación y capacitación permanente, porque estamos convencidos de que, especialmente cuando uno no tiene una responsabilidad pública, es cuando más hay que comprometerse con, justamente en este caso, hacer de control, de crítica y de alternativa a lo que hoy está sucediendo en la Argentina. Me parece que, lamentablemente, las fuerzas partidarias han ido perdiendo la práctica de hacer el seguimiento de las políticas y la formación de cuadros. Y bueno, es importante que lo hagamos desde donde nos toque hacerlo. Hoy se dio una medida que me parece que se inscribe en el marco de esta crisis económica, en la cual me da la sensación de que al gobierno y al ministro de Economía en particular se le está escapando, como hubiese dicho Diego, se le está escapando la tortuga, ¿no? Uh-huh. Hoy anunciaron la apertura total de importaciones en materia alimenticia. Entonces, uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué se toma esta medida? Evidentemente, los precios de los alimentos se han disparado, algunas consultoras están relevando un aumento en los alimentos en la primera semana de marzo cerca del 5%, lo que te llevaría a una inflación anualizada otra vez en casi 20 puntos.
Y uno advierte de que pareciera ser que las variables al ministro Caputo, que daba la sensación, o por lo menos él dice que las tiene atadas, y bien atadas, no es tan así, ¿no? ¿Qué puede pasar con una medida como esta? Lo primero que hay que ponderar es que el gobierno ahora se hace el sorprendido de lo que está pasando con el nivel general de precio de la economía. Y esto es una consecuencia directa de las decisiones que el gobierno ha tomado en materia económica. Apenas empezó el gobierno, durante el primer mes, bajaron las ventas en farmacia un 45%. Y en alimentos y bebidas bajaron un 37,1%. Es decir que el ajuste no es solo un ajuste fiscal, menos transferencias a las provincias, el recorte del gasto corriente, sino que hay un ajuste que se verifica de inmediato en el consumo popular de los bienes más fundamentales para la vida, como son los remedios y los alimentos. Ahora pareciera que el gobierno descubre que hay un aumento incontenible en el precio de los alimentos. Y por eso ayer esa simulación del ministro Caputo pidiendo por favor a los supermercadistas que apliquen un criterio distinto para exhibir sus precios en las góndolas. Y la verdad que lo que están viendo es simplemente el efecto de una causa más profunda, que es que este modelo solo cierra con una baja brutal del consumo popular y con una redistribución negativa de los ingresos. En ese marco, que el gobierno tome de manera intempestiva la decisión de abrir importaciones, sigue siendo una medida que no va a fondo. Si la Argentina quiere, si el gobierno argentino quiere que haya productos de calidad para el consumo popular a precio justo, hay que trabajar con la enorme cantidad y diversidad de pequeños productores alimenticios que existen en la República Argentina. Y yo en eso tengo que hacer una reflexión a lo que en su momento fue el intento de expropiar Vicentín. También estaba mal porque no iba a bajar el precio de los alimentos, porque Vicentín solamente produce algunos pocos productos de importación vinculados directamente a la soja. Lo que hay que hacer en Argentina, porque la estructura productiva de alimentos es distinta a la de Bolivia, a la de México. No, y además exportamos lo que comemos. Sí. Es un detalle muy importante. Pero tenemos una enorme capacidad de producir alimentos con pequeñas cooperativas, pequeños productores, tanto hortícolas como alimentos con valor agregado, a los cuales hay que acompañarlos con pequeñas inversiones en tecnología, reducción impositiva y formación que les permita competir con las grandes cadenas alimenticias. Por eso, a mí me parece que es una medida de coyuntura, simplemente para distraer de lo que está pasando en el fondo de la cuestión, que es que este modelo cierra con menos consumo popular. Y en todo caso, lo que a Caputo y a Milei le interesan es cómo se mide la inflación. No le importa si hay mayor o menor consumo popular. Claro, ese es el problema. Es de lo que estaba preocupado Caputo. Exactamente, a él no le preocupa. No le preocupa Si la gente come o no come, no le importa. No, el tema es cómo se mide, cómo exhibe usted el precio. Bueno, forma parte de la visión tecnocrática de la política y de cómo hacer las políticas públicas. Y, por ejemplo, si se abre la libre importación para los alimentos, ¿no es cierto? Empiezan a llegar productos alimenticios de afuera. Algo que ya vivimos en los 90, ¿te acordás? En los 90 pasó algo similar. ¿En qué posición quedan las grandes corporaciones alimenticias que tiene la Argentina, ¿no? ¿Qué sé yo? Estoy pensando en Arcor, que va a empezar a despedir gente. ¿Este es el correlato de una libre importación de alimentos? Una medida aislada de ese tipo, lo único que va a generar en el mediano plazo es que las grandes compañías alimenticias se conviertan en grandes importadoras. Ah, tenés razón. Pero, a ver, eso es una medida aislada. Claro. Entonces, las grandes compañías que tienen una estructura capaz de adaptarse a los flujos del comercio internacional y en todo caso tienen
capacidad para sostenerse durante un tiempo hasta la reconversión, van a despedir personal, pero van a ser grandes importadoras de alimentos. Entonces, ¿y a quién va a dejar en el camino? Al pequeño productor alimenticio. Claro. Entonces, no hay que, en todo caso... O sea que es una medida que afecta a la producción, nos guste o no. La medida baja el precio en lo inmediato. Baja el precio en inmediato. Afecta a la producción, pero las grandes compañías lo que hacen es reconvertirse como importadora, cosa que no puede hacer el pequeño productor. ¿Qué tal? Gabriel Agote aquí se suma a la mesa, lo presento, el señor Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal? Gabriel Agote, nuestro colaborador, ya tiene ganas de intervenir, ya está, Sí, muy bien. ya está con... Me quedé pensando en algo que uno recuerda de la época de Carlos Saúl, que fue la transnacionalización de los grandes grupos de producción de alimentos en la Argentina. Claro, exactamente. O sea, supuestamente la propuesta política... ¿Vos te acordás cuando era se vendió reforzarlos? Terrabusi? Exacto. Que nosotros de la Facultad de Ciencias Sociales estamos ahora donde era la fábrica del Claro, Terrabusi. exacto. Claro. Tal cual. Es cambiar máquinas por depósito. Es cambiar trabajadores fabriles por empleados jerárquicos vinculados a los servicios y al vínculo con el comercio internacional. Cosa que toda economía necesita intercambiar de manera armoniosa y equilibrada bienes y servicios con el mercado internacional. Pero tiene que hacerse en el marco de una política que, en el caso de la Argentina, privilegie el consumo popular y también la producción nacional, que se puede hacer con calidad y de manera competitiva. Es que da la sensación de que en ese sentido uno lo que advierte de este gobierno es que se toman medidas casi que espasmódicamente. O sea, porque no logramos que los supermercadistas tengan en cuenta el reclamo que le hace el ministro, entonces abrimos la importación. Pareciera que el único proyecto económico en serio que tiene el gobierno es el déficit fiscal, es lo único, el superávit. Bueno, conseguir superávit, y no importa cómo sea, no importa si se perjudica la producción, si se perjudica al consumidor, digamos, no importa. En esto es muy importante atreverse a dar el debate, porque lo primero que hay que decir es que el equilibrio fiscal es bueno para la Argentina. Sí. Y el equilibrio fiscal permite sostener la justicia social. El tema es cómo conseguir Tanto ese es así, equilibrio. tanto es así, que la derecha, y especialmente la derecha neoliberal, que se llena la boca con el equilibrio fiscal, nunca en la historia lo logró. Sin embargo, Kirchner, Labaña, Kirchner lograron, creciendo al 8 o 9%, A tasas chinas. creando entre 3 y 4 millones de puestos de trabajo registrados de calidad, con inflación no mayor al 3 o el 4%. Y en el marco de un aumento de las capacidades productivas, la inversión, que es fundamental, y también el consumo popular, se logró equilibrio fiscal en la nación y en las provincias. Por eso es tan importante dar el debate, no solo en el peronismo, sino con todas las fuerzas populares, acerca de lo que significa el modelo del ajuste. Porque se ha hecho casi parte del sentido común la idea de que cualquier economista dice, bueno, pero primero el ajuste. De ninguna manera. El ajuste en la Argentina significa menor producción, menor recaudación, menor consumo popular. Aquí lo que hace falta es tener un ordenamiento fiscal que, acompañando al crecimiento de la economía, garantice ese desarrollo con justicia social. Por eso, y como vos bien decías, Milei lo que hizo fue maquillar un equilibrio fiscal que no tiene, porque cualquiera logra equilibrio fiscal sin pagar las cuentas. Claro. Bueno, te corto un poquito, Topo, porque vamos a charlar con Marcelo Lewandowski, senador nacional por Santa Fe, candidato en su momento a gobernador en la provincia, rosarino como pocos, porque la situación en Rosario está muy complicada y queremos saber qué opinión tiene respecto de lo que está pasando allí. ¿Cómo te va, Marcelo? Javier Vicente te saluda, ¿qué decís? Hola Javier, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Un gusto saludarte. Acá lo tengo de invitado a Alejandro Topo Rodríguez, que fue diputado nacional, no sé si lo conocés. Sí, claro. Sí, por supuesto. Un abrazo, Alejandro. ¿Cómo estás, Un saludo, compañero? Marcelo, y un gusto escucharte, como siempre. Bueno, muchas gracias.
Marcelo, contanos, ¿qué está pasando en tu querida Rosario? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás analizando? Y la gente está aterrorizada, atemorizada. Realmente creo que estas muertes impactaron como nunca había ocurrido en Rosario, si bien no es que veníamos de un camino espectacular y sin muertes, pero estas específicas de estos asesinatos, de estos 4 asesinatos han sido y han conmovido mucho. Realmente ayer, más allá del paro de colectivos, la calle parecía un día de pandemia. La gente guardada a partir de las 7, 8 de la noche en su casa con temor a salir, y esperemos que se pueda retomar la habitualidad o la normalidad, entre comillas, en los próximos días, pero por sobre todas las cosas que se pueda controlar al menos este nivel de temor y de terror que tiene nuestra gente. ¿Qué implicancia le das a la foto, a la famosa foto, a lo Bukele que se dio allí en el penal donde están presos varios de los capitos del narco allí en Santa Fe, ¿no? Yo le doy una importancia junto con otro tratamiento que se está haciendo, que me parece que uno tiene que marcar las diferencias y que el control y la inteligencia no se laxa en las cárceles, pero mostrar como decimos en el barrio, el verdugueo de familiares, de presos, digamos, creo que no contribuye a nada, solamente a generar una réplica, y si vos no estás preparado para esa réplica, el que pone el cuero es el ciudadano. Entonces, creo que han sido imprudentes, por lo menos las fotos de quienes creen que el marketing vale para todo y la foto vale para todo, y esto es una situación mucho más compleja. Entonces, el nivel de violencia que manejan quienes están jugando en la vida, quienes tienen cadenas perpetuas por varios crímenes que han cometido, no tienen nada que perder en la vida y están replicando de esta manera. Entonces, creo que no hay necesidad, hay que hacer las cosas y no hay que pensar que el marketing es el que nos va a salvar. La gente lo que va a reconocer es cuando pueda caminar por la calle tranquila. No le importa si la foto, le importa que pueda vivir más tranquila de cosas que hoy no está pasando. Este abordaje que ha decidido el gobierno nacional allí en la provincia junto al gobernador Puyaro, ¿te parece el adecuado, esto que se habla del operativo de saturación? Es bastante similar a lo que en su momento se había planteado cuando Aníbal Fernández, ¿no es cierto?, a cargo de la seguridad, trabajó ahí sobre el terreno, ¿no, Marcelo? Sí, lo hizo en su momento también Bernie, y creo que en ese momento había... acá son varias cosas las que hay que hacer, Javier. La inteligencia sobre estos grupos criminales es uno de los trabajos. Creo que hay una atomización también que se ha dado en quienes venden drogas, porque no solamente lo hacen las grandes bandas, sino que un cuentapropismo de gente que no encontró otra salida de trabajo y de formación como para salir de este esquema del narcotráfico. Entonces, hoy encontrás un grupo de jóvenes, de adolescentes que ven en esto una vida a corto plazo, pero que prefieren jugar ese partido y no pensar en otra alternativa o no encontrar otra alternativa. Entonces, el trabajo, si creen que es metiendo gendarmes en la calle solamente cómo se van a poder solucionar estos problemas, estamos lejos de resolverlo. Creo que la contención y el trabajo en esos barrios donde muchos inocentes caen en manos de estos sectores, también hay que trabajarlo profundamente. Me parece que buscar otras salidas, que por supuesto algunos, como dicen algunos, lleva tiempo, y claro que lleva tiempo, como hace rato se viene instalando el narcotráfico en nuestra región, la pacificación, pero también cambiar esa matriz social es una tarea fundamental.
Y el otro abordaje también, nosotros hablamos de la oferta y no de la demanda. Cada vez hay más sectores de la sociedad que consumen, y esto es un tema también a tener en cuenta. Y por último, ayer se lo nombró, pero tiene que ser mucho más profundo. ¿Quiénes son los que lavan la plata del narcotráfico? Porque con la ley de narcomenudeo que se aprobó en nuestra provincia, si creen que derribando un búnker en un barrio solucionan el problema, es apenas el eslabón más fácil y más débil. El tema es cómo seguimos la trazabilidad del dinero para que los grandes ganadores de este juego se vean acorralados, y esa ruta del dinero es la que tiene que ser controlada. Marcelo Lewandowski, Gabriel Agote te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas bien. Tardes. Vos sabés que yo solamente algunos días me despierto un tanto conspiranoico, y te quería proponer un análisis que lo estuve charlando con algunos amigos, ¿no? Porque tiene que ver con la lógica de poner al lobo a cuidar a los corderos. Un gobierno que no genera trabajo, un gobierno que trata de privatizar los clubes, que son los lugares de contención para la juventud, un gobierno que está destruyendo todo el tejido social, un gobierno que propone una política económica de dolarización, cuando todos los que entendemos algo de economía política sabemos que eso beneficia a los capitales en negro de los carteles de la droga, como pasó en Ecuador, que tratan de anclar en algún lugar, digamos, sus inversiones para blanquearse. Sumale a esto la posibilidad de que el gobierno esté pensando en la posibilidad, porque de esta gente yo espero cualquier cosa, de una intervención federal en Santa Fe, cuando el gobernador fue uno de los gobernadores que, junto con el gobernador de Chubut, se le paró de manos dentro de la propia tropa al gobierno nacional. Entonces digo, esta cuestión de gestos para la tribuna, ¿ustedes lo están considerando en términos de doble discursividad típica de un gobierno neoliberal como este? Voy a empezar de atrás para adelante. Puyaro no se le paró de mano. Puyaro dijo que le gustaba más el Milei presidente que el Milei candidato. ¿Viste la jangada, los troncos en el río cuando vienen bajando? Sí. Y pones un pie en cada tronco y vas haciendo equilibrio? Entonces, comparten electorado. Entonces, no, eso de que se le paró de mano, en eso tengo una discrepancia. Bien. Se le paró de mano en alguna cuestión que tuvo que ver con retenciones específicas y no a toda la producción de la provincia, solamente a los biocombustibles y alguna otra cosita más. No lo escuché decir nada de las pymes que van a empezar a cerrar en la provincia. O sea que en eso no. Y vuelvo a la parte social. En la parte social vamos a un hecho muy básico que ya está ocurriendo. Desabastecieron a los comedores de esos sectores, sí, de esos lugares. Entonces, hoy están viendo por dónde consiguen un paquete de fideos o de algún alimento para darle en esos comedores a los pibes de los barrios. Entonces, si no entienden que el verdadero trabajo no es solamente pacificar, y que hay que hacerlo, y la cuestión del control de la calle, también tenés que hacer el trabajo de base, que nosotros lo vivimos diciendo, en donde la salida a través de un trabajo, de una formación, de una capacitación, de una posibilidad de abrir no solamente lugares en donde se puedan capacitar, sino que puedan ser impulsados al mercado laboral. Cuando vos cortaste la obra pública, que significaban cientos de trabajadores, miles de trabajadores de esos barrios trabajando, donde el sector de la construcción es uno de los más golpeados, en donde se están quedando sin changas, ¿qué estás haciendo? Estás volcando a que esos sectores que hoy tienen un 80 o 90% de economía vinculada al narcotráfico, a que casi por obligación tengan que volcarse a eso para poder vivir y no morirse de hambre. Claro. Marcelo, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh? Un gran abrazo Javier, un gran abrazo para todos, al Topo también, y por supuesto que a disposición como siempre, y bueno, y resistiendo a esto que lamentablemente también hemos caído por errores propios
a que hoy nos gobierne un personaje como Milei. Sin dudas. Un abrazo grande, Marcelo, y una solidaridad para toda la ciudad allí de Rosario, ¿eh? Gracias Javier, abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí estaba Marcelo Lewandowski, que fue candidato a gobernador. Otra cosa hubiese sido si Marcelo era gobernador. ¿Qué estás viendo de Rosario, Topo? ¿Qué estás viendo de esa problemática y cómo se puede reproducir esa problemática en el conurbano bonaerense, que también está ahí en punto de ebullición, que vos bien conocés el conurbano? Precisamente por este enfoque que vos le das, que yo comparto, creo que sigue instalado en el imaginario argentino y también en la definición de la política el concepto de que el narcotráfico es un problema de Rosario. Y no. Y esto requiere una profunda reflexión, porque si esa es la definición del problema, aquí hay un asunto de carácter municipal. Claro. Y el narcotráfico ni siquiera es un provincial, delito, claro, municipal. no, es Rosario. Entonces, lo primero que el conjunto de quienes tienen responsabilidades públicas y quienes no teniéndola estamos interesados en la cuestión, es exigirle por las vías que corresponda al gobierno una nueva definición de la cuestión. En Argentina hay un problema de narcotráfico, por lo tanto, se trata de un asunto de carácter federal y de una responsabilidad del conjunto de la nación y del conjunto de los sectores. Mi humilde impresión es que hay que convocar al Consejo de Seguridad Interior, donde están representadas las áreas de seguridad del conjunto de las provincias, y tiene que estar al frente de eso el presidente de la Nación. El presidente no puede delegar este asunto en una ministra que dice, mañana voy a Rosario. Ese fue el anuncio. Es decir, algo así como que hasta que yo no esté en Rosario, no, claro, no me ocupo. No me ocupo, claro. Y menos aún el presidente delegarlo. No, para aparte desde el lugar ese ciertamente mesiánico que tiene este gobierno, ¿no? Como que la única que puede solucionar esto es Patricia Bullrich. Claro. Soy yo contra el narcotráfico. Y no sos vos. Tiene que ser la sociedad argentina, en definitiva, ¿no? Sí. Luego, una conducta típica de este gobierno que también se traslada a este asunto, pero tratándose de un asunto tan delicado, preocupa y mucho, que es hacerse el guapo por redes sociales con el narcotráfico. La verdad, además de vergüenza ajena, es una profunda irresponsabilidad en la conducción de un Estado. Por supuesto. Fue irresponsable esa foto a lo Bukele, ¿no? Sí. Es hacerla sin saber las consecuencias que puede tener. Pero después de eso, hay una seguidilla que sigue hasta hoy de desafíos por redes sociales. Te vamos a reventar, te vamos a hacer esto, como si alguien se asustase por lo que tuitea el conjunto de tuiteros libertarios. Y finalmente, algo que ha pasado, me parece a mí un poco desapercibido, pero sobre lo cual hay que reflexionar, que es una resolución que hoy se publica en el Boletín Oficial, en la que se hace explícito que el Ministerio de Seguridad sale corriendo a comprar municiones. Está comprando 1.463.000 municiones para proveer a la Prefectura Naval, a la Gendarmería Nacional, a la Policía Federal Argentina, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al Servicio Penitenciario Federal. ¿Saben a quién se la compran? ¿A quién? A Fabricaciones Militares. Ajá. La empresa que Milei quiere destruir y cerrar, quiere privatizar. Tuvo que salir corriendo Patricia Bullrich a comprarle casi 1,5 millones de municiones a la propia empresa estatal, Fabricaciones Militares, por un monto total de casi $2 millones. Fabricaciones Militares le pide que apenas se firme la orden de compra, le adelante el 50%. ¿Sí? Es decir, ¿cómo frente a una necesidad y a una emergencia, a una urgencia como es esta, el gobierno cae en cuenta que no tenía ni la más mínima noción de la realidad donde estaba parado, a quien le tiene que comprar armas, pero en todo caso municiones, a las propias Fabricaciones Militares? Bueno, Topo, voy a decir algo fuerte. Eso me hace recordar cuando en la última tiranía cívico-militar, ¿te acordás? A propósito de Malvinas, sabían que había un documental de un tal Raimundo Gleiser y lo fueron a buscar para sacarlo de gira y de paseo, y alguien dijo, che, nos lo comimos nosotros. Está desaparecido Gleiser. Qué bárbaro. ¿No? Digo, esto del tiro en los pies, y tiene que ver con lo que yo
con lo que decía el senador Lewandowski, que es la típica política de la foto, la típica política que apunta a la punta del iceberg, valga la redundancia, pero donde todas las condiciones sociales, los que investigamos la cuestión sabemos que las cocinas y el Paco aparecieron en la Argentina cuando Duhalde tuvo que sincerar como presidente de la Nación el valor de cambio, y entonces el dólar se multiplicó en la cotización por 3 y ya no era negocio importar la droga. Bueno, las cocinas se instalaron acá y entonces el Paco apareció en ese momento. De ahí en adelante hay que historizar el fenómeno, y toda política, digamos, que destruya el tejido social, el trabajo, que no le dé contención a los jóvenes y demás, es 2 más 2, 4. Sabemos en qué va a terminar eso. Y como bien decías vos, poner el foco y el reflector también es la misma lógica de la política de la foto. O sea que resulta que el problema es Rosario, en el resto del país no se consume, no se produce, en la 1.11.14 nadie vio nada. Digo, ¿a qué estamos jugando, Topo? La típica focalización. Bueno, pero en línea con lo que vos estás planteando, que también lo planteó el senador Lewandowski recién, que es la cuestión social y qué atención se le brinda a la cuestión social, pongámosle número. La ejecución del gasto nacional verificó en el primer bimestre, enero y febrero, una caída del gasto en jubilaciones y pensiones del 33%. Lo que se llama licuación, ¿no? En programas sociales, una caída de la inversión del gasto social del 29,9%, es decir, casi el 30%. 33% menos en jubilaciones y pensiones, 30%, número redondo, en programas sociales. Pero que no saben qué es lo que creció el gasto, un 34%. En el pago de intereses de la deuda. Eso es el ajuste. El ajuste es menos inversión y recorte del gasto en jubilaciones, en consumo popular, en programas sociales, y siempre, históricamente, un aumento del gasto en intereses de la deuda. Qué bárbaro, qué bárbaro. Topo, te quiero llevar más a lo político, porque bueno, vos de alguna manera estás identificado con el peronismo, con un sector del peronismo, en su momento lo que se llamó Consenso Federal, integraron ustedes la bancada allí en Diputados. ¿Qué estás viendo de cara a lo que viene? A mí me da la sensación de que ese 60-70% de la población que va a estar perjudicada por este modelo económico, que ya está siendo perjudicada gravemente, está como buscando una representación, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué estás viendo? Porque se ve a un movimiento obrero organizado que ya desde el vamos se ha movilizado en defensa de sus intereses, pero que, como corresponde a lo que es el movimiento obrero organizado, juega un rol más gremial que político, sin dejar de jugar su rol político, ¿no? Sobre todo con lo que representa como columna vertebral del movimiento nacional y popular. Pero la que todavía no está jugando es la política, para mí, ¿no es cierto? Hay como una especie de impacto frente a lo que fue la derrota, frente a lo que es un gobierno que hace de la antipolítica su bandera, y entonces todos están como viendo a ver quién saca la primera baraja, ¿no?, en este juego. Y mientras tanto, la población está cayendo en sus condiciones de vida, está cada vez más escéptica. ¿Qué estás viendo en ese sentido de cómo se puede configurar una representación política para esa sociedad que va a ser perjudicada notoriamente por la política económica y social de este gobierno? Si eso significa estar pensando desde ahora diseños electorales o estrategias de carácter electoral, creo que es imprudente y apresurado. Y yo diría que no sería perdonable que alguien esté hoy pensando en un diseño electoral. Pero de la misma manera creo que es imperdonable no tener una firme y dura conducta de oposición democrática a lo que es este gobierno de Milei. Me parece que el rol de la oposición y del peronismo en sentido amplio es oponerse con dureza en términos institucionales. Yo respeto a lo que están especulando, deseando o soñando que pase algo en términos institucionales. La verdad que
no es deseable, no hay que trabajar para eso, pero además es una posición muy cómoda. Es decir, Claro. que la oposición la haga la historia, no yo. Claro, el Entonces, tiempo, que le haga el tiempo. Entonces, claro. lo primero que hay que hacer, pero no soy yo quien para decir qué hacen los demás, digo, ¿qué es lo que me parece que corresponde en esta etapa? Es oponerse y voltear el decreto 70-2023. El DNU. El DNU. No hay forma de que en la Argentina haya federalismo, que haya posibilidad de construir alternativas, si Milei tiene los superpoderes. Entonces, hay que avanzar en términos institucionales, y eso debe hacerlo el Congreso de la Nación, en bloquear y dejar sin validez el decreto 70-2023. Lo que significa que Milei deberá atenerse a conseguir los instrumentos legales que legítimamente puede aspirar a tener por la vía de la persuasión o el acuerdo con el Congreso, y no la imposición de los superpoderes. Topo, te escuché hablar del tiempo y uno no puede no recordar en este momento la frase histórica de nuestro líder, solo la organización vence al tiempo. ¿Vos crees que en este momento, en esa línea con la cual coincido, de que no hay que pensar en diseños electorales, y doblo la apuesta en candidaturas, en ver quién mide mejor, es un momento como para que el peronismo esté unido más allá de toda diferencia? Y a propósito de lo que decía él, porque me encanta el phrasal, diría un inglés, en términos de consenso federal, digo, tener diría Adorno, una mínima moralia acerca de cuáles son las formas de oponerse a un gobierno, manteniendo la unidad del peronismo a rajatabla, que me parece que todo el pueblo está necesitando y ansiando eso, digamos. Te ampliaría a la unidad del campo nacional y popular. Sí. Porque no puede quedar el radicalismo fuera en este momento. Cierto. No sé cómo lo ves. Sí, coincido con esa visión. Creo que es fundamental lo que marcás. Efectivamente, tiene que haber un eje vertebrador de coincidencias, que no es la unidad a la fuerza, sino la unidad consciente sobre la base de un eje vertebrador de oposición constructiva al gobierno de Milei. Porque lo que hay que lograr de esa oposición es que salga una alternativa, no solo un bloqueo. Claro. Y eso hay que hacerlo con el peronismo desde el punto de vista amplio, con el movimiento obrero y con sectores populares que no necesariamente pertenecen al peronismo, pero que se han revelado muy claramente en contra de Macri y de Milei en los últimos meses. Yo quiero hacer una explícita mención al rol que está teniendo Facundo Manes en el radicalismo. Uh-huh. Fue el primero y el único, junto con Pablo Juliano, que tuvieron el coraje de oponerse en general a la ley ómnibus, con argumentos que son propios de la tradición institucionalista del radicalismo, pero también hablando de justicia social. Entonces yo no me puedo hacer el distraído cuando veo que hay hombres y mujeres dentro de una fuerza que no es el peronismo, que tienen el coraje de oponerse. Lo mismo pasó por fuera del kirchnerismo, pero adentro del peronismo, con la posición que prácticamente en solitario tuvo Natalia de la Sota. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo no pensar en Facundo Manes o Natalia de la Sota para construir una base amplia de oposición constructiva a Milei? Bueno, no soy yo quien deba decir cuál es el camino, pero en todo caso me parece que hay aspectos que aún en medio de la crisis van mostrando un posible sendero de reconstrucción a futuro. Topo, 8 palabras de Perón nuevamente: unidad de concepción para la unidad de acción. Muy bien, exactamente. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos por delante una novedad política. No es un gobierno más como puede llegar a ser, o como pudo haber sido el de Macri, que es el clásico gobierno que representa a las clases dominantes, con un modelo neoliberal clásico. Aquí estamos frente a un presidente que es toda una novedad desde el punto de vista que es alguien que está dando una especie de guerra más que cultural, moral, te diría, ¿no? Porque el tipo en cada uno de sus discursos establece una moralidad que es contraria a la moral cristiana que nosotros tenemos como formación como país, te diría.
y donde también aborrece del Estado. Alguien que se ha hecho cargo de la jefatura del Estado y aborrece del Estado y lo quiere destruir. O sea, no es algo que está dentro de la tradición democrática lo que estamos enfrentando, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que está al borde, coincido con vos. Creo que está al borde, siempre está jugando al borde del quiebre institucional. Porque cuando trasciende la amenaza de que si siguen molestando, si siguen jodiendo, les voy a cerrar el Congreso, sí. Yo creo que no es mentira. De la misma manera que no es mentira, porque la renuncia del ministro que supuestamente dejó trascender la infidencia demuestra que fue cierto. No, del ministro de Infraestructura que dejó de Ferrari, trascender que había dicho Milei que los iba a ahogar de alguna manera y que los iba a dejar sin un peso a los gobernadores. Ahora, este fenómeno, de alguna manera, que significa Milei, es un fenómeno que, en primer lugar, se va a fagocitar al PRO y al macrismo. Uh-huh. La convocatoria al Pacto de Mayo es una convocatoria a construir una nueva fuerza política que sea alternativa electoral en 2025. Y en esa fuerza política, el PRO, o casi todo el PRO, buena parte de Juntos por el Cambio, es decir, un sector del radicalismo, y fuerzas provinciales van a la cola de Milei. El diseño de Milei no es pactar con nadie. Al contrario, él busca que ese pacto sea un pacto fracasado para que queden solo algunos que comparten con él la visión de la Argentina que él quiere llevar adelante. Y en ese sentido hay que tomar con mucha seriedad la alternativa de que se construya una nueva fuerza, en este caso de ultraderecha, anclada en lo que ha sido la Libertad Avanza, el PRO, algunos sectores del radicalismo, cuya presentación en sociedad sería el 25 de mayo en Córdoba. Topo, ¿Cómo pensás que se resuelve en perspectiva histórica esta paradoja de una gestión de estilo hitleriano, de comunicación goebbelsiana, pero con un pequeño detalle, sin la política que lo llevó al señor Adolfo a que la gente diera la vida por él, porque en 4 años consiguió pleno empleo, desocupación cero, obviamente, e inflación cero, apoyado en la intervención del Estado y en la obra pública. Hay una dificultad que tiene o que tenemos todos los que confrontamos explícitamente con Milei, que es que algunos de los principios doctrinarios en los cuales creemos se han vaciado en la experiencia histórica. La justicia social es un principio doctrinario, pero es también un concepto susceptible de contrastación empírica. Uh-huh. Y yo quisiera quedarme en el análisis de la medición de la justicia social como concepto susceptible de contrastación empírica, y llego a la conclusión de que para las mayorías populares, especialmente para los que tradicionalmente han votado a las fuerzas populares, está vaciado de sentido. Porque cuando uno mide la justicia social, no cuando la invoca, cuando la mide, hay más pobreza, más indigencia, más inflación que se come la capacidad de compra de los ingresos y peor calidad del empleo. El mercado laboral argentino tiene casi la mitad configurada de una manera o de un modo preperonista, donde no hay ni un solo derecho. Entonces, la base de partida para discutir con el Milei, que en todo caso llegue a más injusticia social, es una base de partida débil en cuanto a el debate que se viene. Y Milei sabe eso y tiene una sola apuesta, que es bajar la inflación. Y mi temor es que si no construimos una convocatoria racional, pero de esperanza y muy amplia, Milei se quede solo con un poquito nada más de lo que pueda lograr en términos de frenar la inflación, con una promesa que en todo caso signifique un desafío muy grande en términos electorales. Así que a mí me parece que hay que
confrontar con ese modelo partiendo de la base de un reconocimiento que es que hay un ciclo agotado de lo que hemos dado desde el punto de vista de las políticas públicas y que hay que cambiar. Es decir, que hay que comprender que si el peronismo quiere gobernar la Argentina y termina perdiendo por entre 900.000 y 1.100.000 votos los balotajes en Córdoba, no es que hay un problema de campaña electoral, hay un problema de modelo. Y entonces el peronismo no puede ningunear ni tratar de agrogarcas a los pequeños y medianos productores de Santa Fe, de Córdoba y de Mendoza. Es decir, hay que hacer una redefinición de cómo entendemos a la Argentina integrada. A mí me parece que va por ahí. Estos truenos que están escuchando, que entran por los auriculares, son de verdad. No son efectos especiales. Son la lluvia que se está alargando una vez más en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de esos sectores productivos, Topo, a los que conocés bien, vos fuiste ministro de Asuntos Agrarios de Scioli en la provincia. No termino de entender cómo estos sectores productivos votaron este modelo, si es todo lo contrario a la producción, ¿no? Ya lo estamos viendo. Y de hecho, todos los días recibimos noticias de cómo estos sectores productivos son perjudicados. ¿Qué fue lo que pasó ahí y qué es lo que tenemos que trabajar como para entender que una vez más tenemos que cerrar esa brecha, esa grieta? No me gusta usar tanto esa palabra, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? Bueno, si hubiesen sido solo los sectores productivos, y estoy pensando pequeños comerciantes o pequeñas y medianas empresas, chacareros, sería un problema, pero no tan grave como lo que realmente ha sucedido, que es que también buena parte de los sectores más humildes que tradicionalmente votaban al peronismo han elegido una especie de salida de esperanza por el lado de quien más duramente iba a castigar y efectivamente castiga los propios intereses e ignorar las necesidades de esos sectores. Por eso a mí me parece que hay un elemento que, aunque es sencillo, es fundamental para la organización de la vida de las familias de la Argentina, que es la inflación. A mí me parece que el peronismo tiene que tener una mirada de salida de la Argentina donde inflación, pero junto con aumento de la producción, vayan acompañadas. Si se produce más, es más probable tener menos inflación. Ahora, eso requiere de también mostrar alternativas. Requiere de no apelar solo al pasado, sino también una construcción que tenga vocación de futuro. Topo, en algún momento sobrevoló la gestión de Néstor. Y yo te quería preguntar algo que me parece que va a cuestiones estructurales de la política nacional. Por un lado, si el pueblo, vos pensás que en el mediano y largo plazo, el pueblo trabajador, 70 años de cultura peronista, pueden ser barridos de un plumazo y volver, como decías vos, a una estructura material y real de preperonismo. Eso por un lado. Y por otro lado, el tan denostado capitalismo de amigos, se calcula que Néstor logró el retorno de capitales argentinos en el exterior por entre 70.000 y 80.000 millones de dólares. Esa apuesta a recrear esta casi diría utopía permanente del peronismo, que es una burguesía nacional, una burguesía con conciencia nacional, y esto que decís vos, ¿no? Una burguesía a la cual no en todas sus formas no hay que maltratar, como decías vos, no hay que tratar de agrogarcas, sino que hay que abrazarse. Digamos, ¿vos pensás que esa fisura empezó con la 125? Digamos, por tu expertise y por las funciones que vos cumpliste. Digo esto porque uno sentía que esa política de gestión de un Néstor que llegó a tener 72 o 74% de popularidad iba a ser algo que había llegado para quedarse en la Argentina. Sí. No empezó con la 125 y a mí me llama la atención que insistan con eso, no vos, todo lo contrario. No, por eso no era una chicana entre nosotros, sino algo, no, al contrario, un tópico común. Hay que ponerlo en su contexto histórico, porque la 125 fue en marzo
de 2008. Y Cristina ganó con el 54% en octubre de 2011. Sí. Así que no, de ninguna manera. De ninguna manera. A mí me parece que en el proceso histórico se fue corriendo el eje de una política muy orientada a lo productivo, hacia una política que fue cada vez más arrastrada por la tentación de la especulación. A mí me parece que ese es el eje que se ha venido corriendo. Y que en todo caso, decisiones acumuladas de los últimos 2 gobiernos hacen que hoy no sea probable que se generen condiciones como para que retornen capitales. Porque más allá de quién sea el gobierno y el color político, ha habido, yo diría, 8 años de decisiones erráticas. Pero hay una oportunidad que no es menor, que es la inversión de los que la tienen aquí y que decidan invertir para producir en el marco de 2 o 3 señales muy claras de que invertir para producir tiene sentido en la Argentina. Y eso puede hacer que en esas condiciones puedan volver fondos del exterior, de argentinos en el exterior. Pero primero tiene que haber confianza interna al respecto. Y en ese camino, a mí me parece que hay que dar señales muy claras de reencuentro del peronismo con la producción y con entender la nueva modalidad de vinculación de la producción primaria con el conocimiento, que genera, por ejemplo, la posibilidad de multiplicar la producción de biocombustible en la Argentina, por ejemplo, que no es ni más ni menos que agregado de valor, lo que históricamente hemos defendido. Topo, la verdad que escuchándote, pienso que muchas de las líneas de acción que planteás coinciden con la famosa carta de Cristina, ¿no? La carta que hace muy poco tiempo publicó ella y que produjo mucho revuelo, incluso entre la militancia, porque algunas cosas no le gustaron, que nos hable de reforma laboral, que nos hable de cambiar muchos paradigmas que son muy propios de nosotros, ¿no? ¿Qué decís al respecto? No, bueno, que soy muy respetuoso y de ninguna manera yo me creo ni remotamente con la autoridad ni la capacidad para poder comparar propuestas, ni mucho menos. Sí creo que se viene un momento donde el desafío es doble, que es la actualización sobre la base de la esencia que no hay que perder y de una identidad propia, pero también la construcción de una alternativa confrontando con Milei. No hay que tener ningún temor, salvo que uno tenga otro tipo de compromiso, pero no hay que tener ningún temor en confrontar dura y democráticamente con Milei. No se puede estar especulando con que suceda algo que lo haga retroceder a Milei. Eso no existe, es alquimia. Y con propuestas superadoras políticas, ¿no? Con un modelo alternativo, empezar a trabajar en eso, me parece, ¿no? Me parece que sí. Yo comparto con ustedes un ejemplo nada más. ¿Qué le pasa al peronismo que no pelea en la Argentina por la conectividad universal? Por ejemplo. ¿Qué le vamos a dejar que la conectividad universal la hagan las grandes compañías transnacionales de la comunicación? Starlink. Fuimos gobierno durante 4 años, fueron gobierno porque yo me aparté del justicialismo oficial hace ya muchos años. Pero fue un gobierno durante 4 años. ¿Qué pasó que no se armó la cruzada nacional para la conectividad universal? Hay una noción que incluso todavía sigue vigente, que es que hay que llevar conectividad allí donde hay mayor concentración urbana. Error. La conectividad hay que llevarla, tiene que ser universal, pero el esfuerzo tiene que estar puesto especialmente allí donde hay uno en el medio del campo, porque si allí hay conectividad, podemos redefinir territorialmente la ocupación del territorio en la Argentina, podemos hacer que quien produce lo haga con mayor capacidad de generar puestos de trabajo,
Y esa es una cruzada que no podemos regalarle a nadie. Topo, eso se hizo con la televisión satelital cuando estaba Julio De Vido y Osvaldo Nemirovsky en el Ministerio de Planificación. Bueno, ese es el nuevo nombre o uno de los nuevos nombres de la justicia social. Claro. Digo, si vamos a reflotar el concepto doctrinario de la justicia social, tiene que tener encarnadura con propuestas muy concretas y actuales y además con un plan de acción. Entonces, la conectividad universal que se puede lograr en 4 años tiene que ser una nueva bandera del campo popular en la Argentina. Completamente de acuerdo. El acceso. Hoy hay que propiciar el acceso de la gente. Eso significa más trabajo, más producción, Claro. más acceso a la información, más educación, más contención e integración de los jubilados. Bueno, esta es una campaña que tenemos que darnos. Yo soy respetuoso de todos los otros debates que se dan, pero también tienen que haber nuevos nombres o nuevos conceptos. Nuevo paradigma, Nuevo paradigma de nuestros valores clásicos. Claro, totalmente de acuerdo. Topo, se nos terminó el programa. La verdad que ha sido un placer charlar contigo. Podríamos seguir. Para mí el gusto, la No verdad sé que... qué opinás, Sí, Gabriel. sí, sí. Podríamos seguir Hasta que charlando. la vela no andan. Total, hay lluvia, mate, fogón, campo. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Ha sido un placer, ha sido un placer. La vamos a seguir en cualquier momento. Creemos que desde este espacio nosotros lo que nos proponemos es generar los debates, o por lo menos explicitarlos, ponerlos sobre la mesa. Me parece que es muy importante tomarnos cierta distancia de lo que es la coyuntura propiamente dicha para empezar a debatir en el campo nacional y popular cuáles son las salidas, porque a mí me parece que el pueblo argentino, hasta que no vea una salida clara, lamentablemente va a seguir en esta especie de guiso en el que nos están cocinando, ¿no? Pero la salida la tenemos que construir entre todos en el campo nacional y popular, ¿no? De acuerdo, Javier, yo te agradezco a vos, gracias Gabriel también por la posibilidad de dialogar esta tarde y como siempre, a las órdenes. Hasta la próxima. Nos estamos yendo. Gaby, la seguimos el jueves. Gracias a la operación técnica, gracias a los oyentes y a la teleaudiencia. Como siempre tienen el QR, ahí a la izquierda de su pantalla, señora. Ahí abajo tienen el QR para apoyar a la radio, para apoyar al programa. Pueden hacer su aporte escaneando el QR. Ahí tienen la posibilidad de aportar su cafecito, 1.500 pesos, 3.000 pesos, y nos ayudan a mantener esta comunicación alternativa que es tan importante. Gracias, Topo, otra vez. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Hasta el próximo jueves. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís,